día de hoy, bueno, pues es un tema súper importante, súper interesante. El día de hoy nos acompaña una gran institución, Enseña por México. Hoy nos acompaña su director ejecutivo y la directora de uno de sus programas, y ellos nos compartirán mucha información de lo que hacen ellos hoy en día. Y precisamente este tema que hoy lo estamos titulando, incidiendo en la inequidad educativa, trabajo en la comunidad y la importancia del liderazgo. La educación es un tema relevante para todos y es cierto, México sufre de grandes carencias en este tema de educación. Grandes problemas sociales como el analfabetismo, como la accesibilidad, entre otros tantos. Y es por ello que en esta ocasión quisimos hablar acerca de este tema, y qué mejor con especialistas de una gran organización que se Enseña por México. Y en un primer instante me voy a permitir presentarlos. Nos acompaña el día de hoy Brenda Bernaldez. Brenda, por ahí si nos ayudas un poquito, aunque sea solamente a saludar, pero me voy a permitir Volvió ahorita a perder su internet, pero va a regresar, o sea, no se en algún preocupe, momento regresa Brenda, regresa. tenemos ahí detalles. Me voy a permitir leer su reseña. Brenda Bernaldez es nativa de la Ciudad de México, ha trabajado en el campo educativo por más de 20 años como profesora frente a grupo, desde preescolar hasta posgrado. Ha sido coordinadora de programas nacionales e internacionales del sector público y privado y ha sido capacitadora de formadores en Norte, Centro y Sudamérica. Ella tiene una licenciatura en enseñanza del inglés por la SEP y una maestría en educación por la UNAM. Y actualmente es la directora del programa de liderazgo para primera infancia y educación básica y educación media superior de Enseña por México. Dos de sus principales áreas de interés son el desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños, niñas y jóvenes y el empoderamiento de los docentes a través del liderazgo educativo. Considera la lectura como uno de sus principales motores. Bienvenida por ahí, ahorita que ya se logra conectar nuevamente Brenda, pues le daremos la más cordial bienvenida. Además nos acompaña Juan Manuel, mi estimado Juan Manuel González. Él es director ejecutivo de Enseña por México desde el 2018. Él tiene más de 10 años de experiencia gestionando proyectos internacionales del sector público y privado. Comenzó su carrera como consultor en Deloitte. Durante 6 años ha servido a varios clientes, o sirvió, mejor dicho, a varios clientes en proyectos de alto impacto. Juan Manuel se tituló con una licenciatura en negocios de la Universidad de Texas y con 2 maestrías de la Universidad de Stanford, una de negocios y una de educación. Adicionalmente, obtuvo el certificado en gestión pública e innovación social de la Universidad de Stanford. A Juan Manuel le apasiona la educación y sueña con que un día todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a una educación que les permita desarrollar su máximo potencial sin importar su origen. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Cuauhtémoc, si quieres voy iniciando yo con la presentación general de lo que se Enseña por México y luego podemos tener las preguntas que nos querías hacer y proceder de ahí. Perfectísimo. Pues adelante, mi estimado Juan Manuel, si nos quisieras compartir un poquito, Enseña por México, ¿quién es? ¿Qué hace, por favor? Si nos regalan por ahí que le coloquen como anfitrión, por favor. Sí, por favor, para poder presentar y muchas gracias por la invitación y de antemano me disculpo por Brenda porque sí está teniendo problemas con su electricidad. Si no se conecta, no se preocupen, yo les puedo presentar el programa. No Pero muchas gracias por acompañarnos a todos y todas y déjenme les comparto una presentación para que sea Adelante. más fácil presentarles el trabajo de Enseña por México y qué es Enseña por México. Antes de empezar, quiero comentar un poquito sobre cómo yo llego a Enseña por México, que ya presentó un poquito Cuauhtémoc, pero yo soy apasionado de la educación porque me tocó ver el cambio que logra tener la educación en una persona que tiene acceso a una buena educación. Y lo digo porque desafortunadamente mis padres no tuvieron las mismas oportunidades que yo tuve y fue lo que me abrió los ojos y fue lo que me inspiró a hacer algo por la educación de México. Mi mamá no sabe leer ni escribir, mi papá nunca fue a la escuela, pero aprendió a leer porque mi abuelita le enseñó, ambos son de Michoacán. Me tocó vivir y crecer en Guadalajara hasta los 14 años y a los 14 años me mudé a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades educativas y me fue muy bien. O sea, afortunadamente tenía una pasión por el aprendizaje, pero además de eso tuve la suerte
la oportunidad de tener acceso a buena educación y terminé siendo becado tanto como para la universidad y tanto como para mis maestrías, que honestamente haber tenido una maestría en educación me ayudó a aprender más de lo que es la educación. Me tocó enseñar 3 años frente a grupo mientras estudiaba mi carrera de licenciatura, entonces sé lo que es estar frente a grupo fue lo que me apasionó más en mi vida y fue lo que dije, a pesar de que me fui a consultoría en el sector privado por 6 años, me di cuenta que lo que más quería yo hacer era la educación por este cambio que yo había tenido. Entonces, después de pasar 14 años fuera de México, decido regresar a México para trabajar en Enseña por México como el director ejecutivo. Enseña por México es una organización sin fines de lucro que busca acabar con la inequidad educativa a través de la selección de profesionistas que se unen a un programa de liderazgo, el cual actualmente ya tenemos un REBOE de maestría en liderazgo y educación por la SEP, y los cuales ellos eh, pues buscan trabajar en escuelas y comunidades desfavorecidas, desde primera infancia hasta básica y media superior. O sea, nosotros estamos en toda la educación pública, hasta de 0 a 18 años, y lo que hacemos es, como lo dice aquí en la presentación, nosotros buscamos a jóvenes titulados desde cualquier carrera, pudiste haber estudiado ingeniería, negocios, lo que sea, pero que tengas esta pasión por la educación y un fuerte sentido de liderazgo para atraerte al sector educativo y buscar que veas qué es la realidad de la educación de México, te enamores de lo que es la educación en México, y una vez que termine nuestro programa de 2 años, tú puedes decidirte irte a donde sea, pero estamos seguros que una vez que viste la realidad de la educación en México, es muy difícil que seas ciego a estos desafíos, entonces te vas a volver un aliado de por vida. Y lo estamos viendo de los profesionales. 474 profesionales han terminado el programa de 2 años desde el 2013 que empezamos a trabajar en México, y más del 80% se quedan involucrados en el sector social, trabajando ya sea por organizaciones de sociedad civil, se quedan como docentes, o se siguen estudiando maestrías de educación o temas sociales. Entonces se convierten en estos líderes apasionados por la educación y por el cambio social. Actualmente ahorita tenemos 244 profesionales de Enseña por México, de los cuales están ya en su primer o segundo año, y los tenemos en estos 10 estados que están aquí. Como les mencionaba, tenemos un programa de básica y media superior y otro de primera infancia, y aquí pueden ver lo que estamos. Algo que también me gustaría resaltar, que lo que nosotros le llamamos, somos un movimiento, le decimos movimiento porque ya somos 56 países los que implementan esta metodología. Alrededor de estos 56 países, más de 75,000 jóvenes han completado este programa de forma exitosa de 2 años. El primer país que creó este concepto fue Estados Unidos en el 1989, y al ver en los 90 empezaron a ver efectos de haber creado este programa de incentivar el liderazgo colectivo, o sea, el individual en los jóvenes que participaban, pero lo llevaban a las escuelas como colectivo, y se empezaron a ver efectos significantes en muchos estados de Estados Unidos, y en los 2000 otros países empezaron a tratar de replicar este programa, y entonces ahorita hasta la fecha somos 56 países que ya hemos impactado a más de 11 millones de niños y niñas alrededor del mundo, y nosotros nos enfocamos en estos aspectos. O sea, nosotros lo que llamamos son núcleos de intervención, donde el profesional de Enseña por México se convierte más en un mediador facilitador, más que alguien que viene y dice, vengo a salvar la comunidad. Esto no es la realidad. Si no conoces a la comunidad, si no conoces sus problemáticas, no puedes venir a ayudar. Tienes que entender realmente cuáles son las necesidades. Entonces, ellos durante esos 2 años forman parte de tiempo completo de este programa de liderazgo, viven en las comunidades y hacen 3 transformaciones. La primera es la personal. Como les decía, nosotros queremos que estos jóvenes se enamoren, realmente se conviertan en estos líderes que México necesitan para lograr un cambio sistémico y cambiar a la educación del país. Entonces les damos muchas capacitaciones
en liderazgo y en educación, que es lo que nos enfocamos. Luego la segunda es la educativa, donde ellos trabajan, van a estar frente a grupo. Dependiendo el estado en donde estemos y cómo sea la colaboración, usualmente trabajan al lado del maestro o la maestra titular, o cuando hay mucha necesidad que no hay un maestro o una maestra, se les da una clase, dos clases, y ellos se encargan de crear las guías de aprendizaje, todo claramente siguiendo el currículum de la secretaría. Ok. Pero ellos se convierten en el docente y buscan reforzar las habilidades académicas y socioemocionales. Para Enseña por México, algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que para poder impactar las habilidades académicas necesitas antes impactar lo socioemocional. Entonces, mucho de nuestro trabajo se centra en eso, o sea, cómo te aseguras que a través de lo que estés enseñando, transversalmente estés impactando las habilidades socioemocionales de los estudiantes. De hecho, en el 2017, el Banco Mundial, junto con Teach for All, que es la red a la que pertenecen, hizo un estudio con grupo de control donde lograron ver que los estudiantes que habían tenido un profesional de Enseña por México comparado con un grupo de control con aquellos que no tenían, tenían mejor mentalidad de crecimiento, más autocontrol, más autoeficacia y más conciencia social. Entonces, somos muy estrictos en todo lo que hacemos y año con año, bueno, cada 6 meses aplicamos evaluaciones para asegurar que estos profesionales realmente están impactando, y si no, se les da las gracias. O sea, no queremos a alguien en el sistema que no esté dando los resultados que nosotros queremos, más aparte siendo como externos que llegamos. Entonces, si no vas a aportar, se eliminan. Entonces, usualmente no pasa mucho, pero pues sí es algo que quiero compartir, que somos muy estrictos en cuestiones del impacto. Ok. Y el resto pues es la social, o sea, nosotros nos aseguramos que tanto como los docentes, los padres de familia, los directivos se involucren en la educación de los estudiantes. Creemos mucho en el valor de la comunidad para lograr hacer un cambio, entonces es eso lo que hacemos. No les voy a leer todos estos detalles, pero porque probablemente muchos de ustedes ya sepan, pero el COVID, como a todas las organizaciones, nos está retando y está retando mucho la educación de México. Tenemos más de 33 millones de estudiantes fuera de las aulas como las conocemos. Empezamos en una educación virtual este ciclo escolar, o sea, ya veníamos desde abril trabajando en esto, pero pues ahora ya tenemos la realidad de que es la nueva normalidad, en un lugar donde los docentes te dicen que no se sienten preparados. Entonces, ¿cómo compartimos estos recursos? Entonces, a través, cuando les digo que buscamos este impacto social, a través de estos profesionales de Enseña por México y nuestro equipo de liderazgo y de aprendizaje, nosotros compartimos estas herramientas de aprendizaje, de cómo usar tecnologías, habilidades socioemocionales, con los docentes, padres de familia, etcétera, que son parte de nuestras comunidades, porque es un desafío grande el que estamos enfrentando. Aquí les doy un ejemplo de lo que logramos en los 4 meses, bueno, desde abril a julio, que estuvimos, bueno, a mediados de marzo que empezó todo, hasta, hasta julio, cuál fue el impacto que logramos gracias a que nos pudimos adaptar. Y cuando digo nos pudimos adaptar, me refiero a estos jóvenes líderes, más de 240 personas, que se las ingeniaron y crearon diferentes iniciativas con base a las necesidades de la comunidad. O sea, lo único que nosotros hicimos fue empoderarlos para que ellos nos dijeran, esto es lo que necesita mi comunidad. Nosotros les prestamos las herramientas, les dimos las capacitaciones que requerían, y fueron ellos los que crearon más de 34,000 interacciones con niñas y niños y jóvenes a través de más de 800 actividades virtuales, que iban desde sesiones síncronas a asíncronas. Logramos también trabajar con 1,900 docentes y más de 8,900 interacciones con padres de familia, donde les compartimos estas herramientas para hacer frente a la crisis, ya sea usando la tecnología. Y ya, por último, nos dimos cuenta que estamos creando mucho conocimiento, o que estamos consiguiendo muchos conocimientos. Entonces creamos una plataforma que se llama, bueno, 2 plataformas. Una, Yo Aprendo en Casa, que fue la primera, pero luego mejoramos a una que se llama hoyaprendo.org, que les recomiendo que la chequen, pero lo que hicimos fue
curar los mejores recursos que estaban creando tanto las organizaciones nuestras en los países latinoamericanos en los que pertenecemos, tanto como UNICEF, Sésamo, o sea, documentos que veíamos que eran buenos, los empezamos a centralizar en esta plataforma y va dirigido a estudiantes, padres de familia, docentes. Entonces, fue eso. También creamos un programa de radio enfocado en habilidades socioemocionales. Nos dimos cuenta que las secretarías se estaban enfocando en lo académico. Entonces, nosotros decidimos enfocarnos en este aspecto de la educación socioemocional y creamos un programa de radio que posteriormente lo subimos a podcast y pues habla de las habilidades socioemocionales, tanto como resiliencia, autocontrol, conciencia social, todas estas habilidades que se vuelven muy relevantes en estos tiempos. Y ya por último, pues nos preparamos para este futuro donde sabíamos que iba a haber un regreso a clases diferente. Entonces, desde julio nosotros empezamos a hacer un estudio para entender cómo estaban las comunidades donde trabajábamos y crear estrategias con base a esos. Entonces, desde julio nosotros, a pesar de que todavía no era oficial que íbamos a regresar a clases de forma virtual, nos comenzamos a preparar y capacitamos a todos los profesionales de Enseña por México, tanto para un regreso a clases virtual, a uno híbrido, tanto como a uno presencial. Y pues tenemos la fortuna de que ahorita pues estamos viendo estos resultados y ya con esto termino para que empecemos a un segmento no tan aburrido donde nomás estoy hablando. No, no te preocupes. De hecho, está muy interesante todo esto que nos estás mencionando, Juan Manuel. De hecho, también los voy a invitar a que puedan colocar sus preguntas en la sección de chateo. Un favor, Juan Manuel, si le puedes pasar el host, o creo que hay gente esperando entrar también a la plática, al webinar. Y está muy interesante todo esto que menciona porque efectivamente, ahorita como estamos observando, Enseña por México es un movimiento a nivel internacional. 54 países nos estabas comentando, mi estimado Juan Manuel. 56 ya y 56 países. ¿A quién le paso el host, perdón? Si puedes a Olivia Durán o Oli Durán, que está así. Ya está Oli Durán. Perfecto. Gracias. Perfectísimo. Y lo que nos estás mencionando está muy interesante, mi estimado Juan Manuel, porque ustedes se comenzaron a preparar para esto que no teníamos nadie contemplado. Pero me voy a ir un poquitito atrás, mi estimado Juan Manuel. A mí me gustaría primero que nos explicaras inequidad educativa. ¿Qué significa inequidad educativa? Sabiendo que el tema de la educación tiene muchas aristas, muchos temas vistos como problemas sociales, pero inequidad educativa, ¿cómo lo están ustedes manejando? ¿Cómo nos los podrías explicar de una manera muy sencilla, Juan Manuel? Sí, bueno, la inequidad en términos simples es cuando aquellos estudiantes, niños, niñas, jóvenes que tienen menos recursos reciben menos recursos. O sea, las escuelas donde están son las que menos infraestructura tienen. Ese tipo, eso es la inequidad. Entonces, reciben menos recursos para su desarrollo académico y socioemocional. Aparte, probablemente están en comunidades donde te enfrentas a más desafíos más complejos como violencia, crimen organizado. Entonces, es difícil que salgan de ese círculo vicioso porque pues ya están en una situación difícil y ahora no les estás dando los recursos que necesitan para salir y progresar. Entonces, eso es la inequidad en términos simples para nosotros, que aquellos que más necesitan ayuda reciben la menos ayuda para su desarrollo académico y socioemocional. Y es que el dato no está tan errado, ¿no, mi estimado Juan Manuel? 60 millones de pobres, de los cuales seguramente más de 10 millones son niños, niñas en edad educativa, contemplando que son desde los 5 años hasta los 20 y tantos años, 22 años, una carrera de educación media superior. Y efectivamente la accesibilidad no es tan sencilla y más para todas aquellas comunidades con cierta vulnerabilidad. Exacto. Luego entonces lo que ustedes hacen es trabajar no directamente con la población estudiantil, sino con todos estos docentes que llegan a ese tipo de comunidades y los preparan de mejor forma, es lo que estoy entendiendo, Juan Manuel. Sí, nosotros, o sea, la idea y de hecho algo que quiero resaltar es que nosotros trabajamos en escuelas públicas.
en la mayoría, o sea, tenemos un par de escuelas sociales, pero tienen que ser escuelas que atienden a estudiantes con más necesidades de lo normal. Entonces, los capacitamos para que estén más preparados a enfrentar desafíos y también constantemente les estamos compartiendo herramientas. Y al pertenecer a esta red global de 56 países, en Latinoamérica, que somos 10 de los países de los que hablamos español, que estamos parte de este movimiento, se comparten recursos. Entonces, constantemente ellos se están actualizando unos a los otros, tienen que estar participando en capacitaciones. Entonces, lo que hacemos es eso, asegurar que estas personas que van a estar trabajando en estas escuelas con mucha necesidad lleven las herramientas. Pero algo que quiero mencionar es que tú decías era que no solamente es apoyar a estos profesionales de Enseña por México y ya, porque pues no sabemos que si al terminar los 2 años se van a ir, se van a quedar. Entonces nosotros les damos como las capacitaciones y los recursos que ellos necesitan para que puedan compartir eso con los docentes, los directivos de las escuelas, con los que ya son parte de esa comunidad y ellos tienen que co-crear y cofacilitar este tipo de herramientas con el resto de la comunidad, padres de familia, cuando nosotros decimos comunidad, puede ser hasta el señor que vende afuera de la escuela, porque forma parte de esa comunidad y contribuye al desarrollo de los estudiantes. Entonces, nos ayudamos a que estos jóvenes, de hecho tenemos una colaboración con otra organización que se llama la BAC Independiente, que ellos capacitan a todos nuestros profesionales de Enseña por México en lo que se llama co-creación y mediación, para que ellos se vuelvan en estos mediadores y facilitadores y no crean que son los que tienen el conocimiento, sino más bien ayudar a que la comunidad, los docentes, directivos, padres de familia que ya estaban ahí, catalicen, impulsen su propio liderazgo para que si se llega a terminar el programa porque pues no logramos conseguir a los aliados que necesitamos para durar más de 2 años que dure el programa, se quede el conocimiento ahí con la comunidad. Perfectísimo. Oye, Juan Manuel, es súper interesante este trabajo que hacen en intervención directamente en la comunidad. ¿Cómo es el trabajo que realizan? Si nos pudieras un poquito platicar de cómo seleccionan la zona a incidir, de cómo seleccionan a los docentes, etcétera. Nosotros trabajamos bueno, empiezo por cómo logramos entrar a algunas escuelas. Es obviamente sin el permiso de la Secretaría de Educación nosotros o del subsistema. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que estamos en el CONALEP, no podemos trabajar. Entonces, el primer paso es expresar un interés que ahorita tenemos la fortuna de que ya al tener presencia en 10 estados, ya son los estados los que nos buscan. Al principio sí era nosotros de decir, queremos trabajar en algunas de tus comunidades, en específico eso. Entonces, tenemos conversaciones con la Secretaría de Educación y le decimos que tenemos el interés de traer a estos jóvenes, que les llamamos profesionales de Enseña por México, los cuales van a estar buscando compartir recursos con sus comunidades educativas. Nos sentamos, analizamos una lista de escuela donde podemos impactar y de hecho nos gusta hacerlo lo que llamamos nosotros núcleos, donde haya alrededor de 10, 15 escuelas a una proximidad cierta para que puedas asignar a 10, 15 profesionales y ellos puedan estar en constante comunicación y ya empiecen a compartir los recursos, aunque sea de ese núcleo. Hacen una red. Exacto, entonces ya que definimos las escuelas con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, nosotros pues nos encargamos de buscar a estos profesionales de Enseña por México. Estos profesionales de Enseña por México pasan por un proceso de selección muy intenso, usualmente empieza en enero y termina en mayo, o sea, y algunos pues más rápido que otros, pero vamos evaluando hacemos que al momento de que vas a estar trabajando con niños, niñas, tienes que tomar una prueba psicométrica, analizamos los resultados de esta prueba psicométrica. En especial la prueba psicométrica, algo que nos dimos cuenta cuando hicimos una evaluación en el 2016 junto con un externo, fue de que aquellos profesionales de Enseña por México que tenían mayor impacto en las comunidades eran aquellos que tenían un fuerte sentido de empatía. Entonces, en nuestro proceso de selección buscamos características de liderazgo, entre ellas empatía, porque ya descubrimos que
era aquella la que tenía más posibilidad de tener efecto en las comunidades. Luego se les hace un caso donde se les dice, vas a tener que enseñar tal clase, te va a llegar un papá enojado o una maestra de otra materia, ¿cómo reaccionarías? Para entender cómo ellos se interactuarían en esta situación. Y ya en el tercer y cuarto paso ya es más práctico. En el tercer paso tienen que participar en lo que llamamos en un taller de impacto creativo, donde colaboran en equipo con otros candidatos que están aplicando para ver nosotros cómo ellos interactúan en equipo. Y ya si pasan ese cuarto paso, se les hace lo que llamamos un instituto de verano, que es una capacitación inicial intensa de 4 semanas, que sigue siendo parte del proceso de selección. Es una capacitación donde ellos tienen que demostrar que sí quieren estar en la educación de México. Pueden preparar guías de aprendizaje, pueden compartir aprendizajes con estudiantes y de hecho hacen prácticas con estudiantes que están en escuela de verano y pues si no pasan esa fase pues no los podemos asignar y ya que pues logramos detectar a los candidatos se les asigna a esas escuelas que ya habíamos identificado con las secretarías de educación. Un paso que me faltó mencionar que creo que es importante es antes de entrar a una escuela nosotros tenemos que hablar con los directores. O sea, algo que valoramos mucho o directoras, valoramos mucho esta comunidad. Si un director o una directora no se siente tranquilo con que nosotros vayamos a estar en su escuela, no va a funcionar el programa. Entonces, les presentamos el programa. Entonces, Enseña por México no entra a una escuela si la comunidad no quiere que entremos, porque, como digo, la comunidad es clave en nuestro trabajo y son ellos quienes tienen que ver el valor de lo que les podemos ofrecer nosotros. Oye, muy interesante todo el trabajo que hacen, toda su cadena de valor, mi estimado Juan Manuel. Estos docentes los preparan, literalmente nos los ponen como campeones para que ellos vayan después a la impartición de clases. Y una de las preguntas, me voy a permitir retomar una de las preguntas que nos han colocado ahorita. ¿Qué resultados concretos, Juan Manuel, hay en los alumnos que terminan el programa? O sea, que ya lo están viviendo, vamos. Bueno, cuando digo alumnos te refieres a estudiantes, ¿verdad? Aquellos que tienen a un profesional de Enseña por México. O sea, voy a hablar de En los los dos tres elementos. sentidos, ¿eh? Voy a hablar Exacto. de los diferentes tipos de impacto, como les hablé. Nosotros buscamos 3 transformaciones. La personal, que son estos profesionales de Enseña por México. La segunda es la educativa, que son los niños, niñas, jóvenes de México, estudiantes, etcétera, padres de familia. Y la tercera es la social, que ya es la comunidad más en general. Entonces, voy a enfocarme en la primera, en la educativa, que creo que es donde tenemos números más rigurosos. Lo académico, lo que hacemos antes de empezar a colaborar con los estudiantes que nos asignan, nosotros hacemos un diagnóstico para entender cómo están los estudiantes académicamente hablando, dependiendo de la materia que esté enseñando el profesional de Enseña por México. A los 6 meses se vuelve a ver si ha visto un avance y luego al terminar el año, el ciclo escolar, otro avance. Año con año, desde el 2013 que tenemos operando, vemos que en promedio mejoramos académicamente hablando 25 puntos porcentuales en las calificaciones de los estudiantes. Entonces, en ese año, por ejemplo, si el estudiante estaba con 6, termina 8.5. Entonces, es eso. En lo socioemocional, utilizamos 2 instrumentos. Uno que se llama el Methods of Effective Teaching, que es un instrumento que desarrolló Bill y Melinda Gates Foundation, que mide la efectividad de la enseñanza del profesional de Enseña por México. Y es aquí donde los estudiantes evalúan a la enseñanza del profesional de Enseña por México. Y en este estudio se demuestra que un efecto, el ser un bueno en la enseñanza, se traduce en mejores habilidades socioemocionales y académicas de los estudiantes. Y tercero, tenemos un instrumento que desarrollamos en el 2017 con el Banco Mundial, donde los estudiantes toman un diagnóstico igual que como lo académico al inicio, 6 meses y después al año, donde buscamos medir su conciencia social, su mentalidad de crecimiento, su autocontrol y su autoeficacia. Año con año podemos ver un impacto significativo en estas habilidades socioemocionales. Incluimos otros elementos, pero debido a que descubrimos en el 2017 que éramos donde teníamos impacto, nos hemos ido más
redirigidos a esto. En el aspecto de la comunidad, se hacen, es aquí donde les diría yo, podemos ser aún más estrictos y estamos trabajando en esto, pero lo que hacemos es, tenemos cuestionarios con padres de familia, con docentes, con directivos. Por ejemplo, a los padres de familia, en el caso de primera infancia, les preguntamos cuánto valor le daban al juego, cuánto tiempo gastaban o pasaban con sus hijos o hijas trabajando juntos. Y vemos si hubo un incremento en lo que nos decían al inicio y lo que nos decían después. En los directores igual les pedimos como que nos cuenten qué tan involucrada se ve la comunidad en los proyectos que están implementando los PEMS. Entonces, para que no nomás seamos nosotros diciendo cosas bonitas de nuestro trabajo, sino como que otras externos puedan decir. Entonces, también en esto del social, para los proyectos comunitarios que van a estar implementando los profesionales de Enseña por México, tienen que reportar y crear un marco lógico, contarnos cómo van a incidir a través de ese proyecto. Entonces, lo hacemos de esa manera. Entonces, capacitamos a que los PEMS tengan una lógica en lo que estén implementando. Y ya en los profesionales de Enseña por México, lo que nosotros, ahorita el impacto que estábamos usando era cuántos se quedan realmente en la educación y están adquiriendo puestos estratégicos para incidir en este cambio sistémico que queremos ver. Y como les decía, ahorita es de los 474, son más del 80% los que se quedan involucrados en el sector social o educativo. Entonces, para nosotros ya eso es importante, aunque nosotros también seguimos viendo valor que alguien que quizás se vaya al sector privado, que ha vivido el hecho de ser docente, va a tener más motivación a seguir contribuyendo a la educación. Entonces, vemos mucho valor en aquellos que no se quedan en la educación. Y ahorita, de hecho, estamos trabajando en un estudio de impacto donde vamos a comparar de los que se graduaron desde el 2013 al 2020 de nuestro programa, les vamos a hacer una encuesta de a ver cómo cambiaron sus mentalidades y cómo continúan estas mentalidades de querer incidir, de querer apoyar a la comunidad, etcétera, comparándolos con aquellos que estuvieron a punto de ser aceptados, pero no fueron aceptados, para realmente descubrir si fue nuestro programa lo que cambia a estos jóvenes, a estos profesionales, o fue el simple hecho de que ellos se preseleccionaron al ser parte de este programa. Todavía no lo tenemos, estamos trabajando en eso, pero como les digo, somos muy rigurosos en la forma en la que medimos el impacto y buscamos para este estudio de impacto alumni, estamos trabajando con dos investigadoras, una de Berkeley y otra de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, porque ellas han hecho evaluaciones de los programas de Teach for All en otros 5 países. Entonces queremos como tener una evaluación sobre este impacto en los profesionales. En los profesionales, ¿no? Lo cual nos da y nos transmites, mi estimado Juan Manuel, es que efectivamente tienen un sistema de monitoreo y evaluación muy completo en los 3 ejes que nos mencionaste, ¿no? En el eje directamente de los docentes, los alumnos de Enseña por México, su aplicación ya en el campo frente a grupo, que ahí es otro resultado, es un impacto, por así decir, ya hablando en términos muy puntuales, y también la percepción de la comunidad, ¿no? ¿Realizan cómo está percibiendo este trabajo que hacen ustedes la propia comunidad, las familias donde nos desenvolvemos, mi estimado Juan Manuel? Igual que con los otros diagnósticos, se hace cada 6 meses se hace una encuesta a los padres de familia, donde se les pregunta qué cambios están ellos viendo en sus propias familias, pero también les preguntamos, ¿quisieras que Enseña por México continuara? ¿Ves valor en tener un profesional de Enseña por México o no? Entonces, constantemente estamos preguntando esto, como reitero, nosotros sin colaborar con la comunidad no somos nada. Entonces, si una comunidad por una razón u otra no está viendo valor en nuestro programa, nosotros lo mejor es irnos a otra comunidad donde quizás sí podamos operar, pero constantemente sí vemos afortunadamente buenos resultados, pero sí hacemos esta pregunta. ¿Quisieras que Enseña por México continuara trabajando en las escuelas donde está tu niño o niña? Súper interesante, mi estimado Juan Manuel. Hace rato, cuando estabas dando la introducción, mi estimado, mencionamos que Brenda es directora del programa de liderazgo para primera infancia y educación básica y media superior.
Platícanos un poco más acerca de este programa y también quisiera, si voy a aprovechar de tus conocimientos, Juan Manuel, liderazgo, ¿qué tan importante y relevante es en los docentes? Bueno, yo digo que el liderazgo es relevante en todos los sectores, o sea, no solamente en la docencia, pero en especial en estos tiempos, nos estamos dando cuenta que lo que estamos enfrentando, que es esta pandemia, esta contingencia, nos está dando cosas que no habíamos vivido antes. Y si no tienes la capacidad de tratar de cambiar algo por tu propia cuenta, va a ser muy difícil que de una forma central nos den la respuesta o lo que necesitamos hacer en cada comunidad. Entonces, algo que nosotros nos dedicamos, en vez de que Enseña por México haya diseñado, esto es lo que vamos a hacer en todos los 10 estados en los que estamos, con todos los profesionales de Enseña por México, nosotros les dijimos a estos profesionales de Enseña por México, usa el liderazgo que tú tienes y dinos qué es lo que necesitas hacer para que tu comunidad continúe aprendiendo y no se pierda el aprendizaje. En algunas comunidades que estamos en bachilleratos, por ejemplo, en CONALEP, que sí tenían una plataforma que era Territorium y donde un número significativo tenía acceso, pues los apoyamos con eso. En otras comunidades como en la Sierra Nororiental, donde el acceso a tecnología no era lo suficiente, se distribuían las guías de aprendizaje, o sea, se les dejaba en la tiendita de abarrotes, en donde tenía que ir sí o sí el padre de familia, y era eso. Entonces, impulsamos a estos profesionales de Enseña por México a que crearan estas soluciones, innovaciones que se necesitaban y que no se podían crear desde lo central, porque México es tan diverso y cada comunidad es diferente, entonces es eso. Y en estos tiempos creo que es muy importante que los docentes se sientan empoderados a hacer esto, que no se sientan atados de manos porque se les indicó esto es lo que tienes que hacer y es todo, más bien como que se les dé como las herramientas y el empoderarlos a que ellos puedan decidir qué es lo que necesita mi comunidad, obviamente tomando en cuenta que estamos en una situación donde pues tenemos que priorizar la salud y es eso, entonces tomando en cuenta ese factor, pues no poner en riesgo a las comunidades, pero pensar cómo puedes ayudar a que tus estudiantes sigan aprendiendo a pesar del desafío que estamos viviendo. Ok, súper interesante, mi estimado Juan Manuel. Oye, aprovechando, y tenemos por aquí seguramente profesores y directores de algunos colegios, ¿qué tips nos darías para impulsar el liderazgo en mi colegio, en mi escuela, con mis docentes, con mi equipo de profesores? ¿Qué tips nos darías, mi estimado Juan Manuel? Bueno, creo que empieza, o sea, todos tenemos que poner el ejemplo, no podemos predicar el liderazgo si no estamos poniendo el ejemplo, entonces creo que debe de empezar como analizar uno y decir, tengo las capacidades que veo en un líder o en una líder y las puedo como modelar para que los docentes que colaboran conmigo, los padres de familia, los directivos, las modelen también. Y también es necesario, o sea, darles las capacitaciones y las herramientas sobre liderazgo. O sea, el liderazgo es algo que pues sí hay conceptos que sí aprendes y todo, pero si no tienes la oportunidad de aprenderlos, pues cómo los vas a desarrollar y aparte la práctica. O sea, un líder, o sea, yo me puedo aventar una maestría en liderazgo, pero si no la estoy practicando, pues no va a ser lo suficiente. Entonces, ¿cómo le das, cómo crear los sistemas en tu escuela para que tus maestros y maestras se sientan que pueden hacer sus iniciativas de liderazgo? O sea, si un maestro sale con una iniciativa de colaborar con la comunidad, no ponerles trabas, o sea, como impulsarlos a que lo hagan. Y es lo que mencionaba, que es lo que hace Enseña por México. Enseña por México impulsa a estos líderes. Si me dicen, Juan Manuel, quiero crear un programa de radio en mi comunidad en Puebla porque veo la necesidad, en la sierra no está llegando a la televisión y es la única forma, mi trabajo es, tú ya creaste la idea, entonces yo te ayudo a darte los recursos que necesitas, pero tú encárgate a buscar a la radio, tú encárgate de ejercer ese liderazgo, pero tú los tienes que empoderar a que sabes que los vas a apoyar a que ejecuten lo que se les ocurrió hacer. Ok, ok.
Uno es empoderarlos, entonces, el decirles, tienes la idea y vamos para adelante. Y Otro capacitarlos, el otro y es capacitarlos sería otro tip interesante, ¿no? Me voy a permitir tomar una de las preguntas que vienen aquí. ¿En qué lapso, mi estimado Juan Manuel, ven el impacto en los estudiantes y cuáles son los más notorios? en los estudiantes nos toma empezar a ver impactos 6 meses. Después de 6 meses podemos empezar a ver impactos en lo académico. Y en lo socioemocional nos toma más de 6 meses. Nos toma alrededor de por lo menos, si nos tocan los mismos estudiantes a este profesional de Enseña por México por un año, ya podemos ver un cambio significativo. Y si nos tocan dos, es mucho más sustentable. Pero entonces, en 6 meses en lo académico logramos ver un cambio. En lo socioemocional, o sea, se ven cambios a los 6 meses, pero no son tan significativos como los que se ven después de un año. Entonces, es eso. Ok, perfectísimo, Juan Manuel. Oye, Juan Manuel, antes de que yo te interrumpiera y te comenzara a hacer preguntas, tocaste el tema, nos preparamos para el regreso a clases ante esta pandemia. Eh, ¿Cuáles fueron los principales ajustes que ustedes realizaron a su modelo educativo para docentes que pudiéramos replicar y que nos los pudieras compartir para cualquier escuela de los que ahorita nos están oyendo, mi estimado Juan Manuel? Bueno, empezando, o sea, sabíamos que una de las herramientas que íbamos a poder utilizar es las tecnologías. Y cuando digo tecnologías no me refiero a aquellas que necesitas internet todo el tiempo para poder dar, me refiero hasta poder hacer llamadas telefónicas, a mandar un WhatsApp, que afortunadamente los datos en WhatsApp no son tan grandes como los otros y algunos planes telefónicos te permiten utilizar. Entonces, lo que hicimos fue, juntos con los profesionales de Enseña por México y con nuestro equipo de liderazgo y aprendizaje, identificamos todas estas herramientas que pudieran ayudar a las comunidades a que siguieran aprendiendo y creamos capacitaciones para cómo usar esta herramienta. O sea, por ejemplo, para los que iban a tener acceso solamente a WhatsApp o a llamadas telefónicas, ¿cómo gestionas el aprendizaje de tus estudiantes solo justo a través de WhatsApp? ¿Qué les puedes compartir? ¿Cómo creas un grupo de WhatsApp a través de WhatsApp para que estés en comunicación con los estudiantes, con los padres de familia? Okay. También identificamos más para aquellos estudiantes que sí tenían herramientas ya como más con conexión a Internet más estable, pues se hizo como una capacitación en Google Classroom, diferentes herramientas como para hacer la interacción con los estudiantes más divertida, porque pues no es divertido estar frente al computador por más de 20 minutos seguidos. Entonces, como herramientas como Mentimeter, Kahoot, Dialogs, un montón o sea, son más de 20 tecnologías las que nosotros descubrimos para poder apoyar a hacer una clase eh, a través de una computadora más divertida. Y ya el otro aspecto era el que te decía, el de aquellos estudiantes que aún tienen mucho menos recursos, fue de cómo creas un proceso para que ya sea de forma segura distribuyas materiales de aprendizaje y estés teniendo una forma de mantener contacto con tu estudiante o todo durante este tiempo. Creo que lo más importante durante esta contingencia, claro que es importante los aprendizajes académicos y se va a tener que priorizar contenidos para eso, pero algo que nos tenemos que asegurar es que como docentes o personas que estemos trabajando con estudiantes, que los estudiantes no pierdan el deseo de aprender. O sea, Okay. independientemente si están aprendiendo mucho o no, lo que no queremos que pase es que pierdan ese deseo de aprender y eso se logra creando vínculos con tu estudiante, que se sientan acompañados y que no se sientan solos durante este proceso. O sea, si están viendo la televisión y recibiendo el contenido a través de la televisión, le das una llamadita, le mandas un WhatsApp para que sepa que estás presente y que no está aprendiendo solo. Buscas crear algún tipo de interacción entre estudiantes, porque el aprendizaje se crea en conjunto. O sea, es difícil creer que vamos a aprender todos solos. Entonces, ¿cómo te las ingenias para crear esto? Pero regresando a tu pregunta, perdón, era pues capacitamos a todos nuestros docentes en diferentes tecnologías
y Ok. les dimos la opción de que ellos escogieran cuál tecnología se adaptaba más con su contexto y tomaron estas capacitaciones para asegurar que estaban preparados a dar un seguimiento virtual, ya sea síncrono o síncrono. Porque además el reto es bastante interesante, mi estimado Juan Manuel, porque por un lado, efectivamente su alcance, su cobertura de ustedes es en aquellas comunidades con mayor vulnerabilidad, ¿no? Y esto quiere decir que seguramente va a haber carencias de internet, seguramente hay carencias de telefonía, seguramente hay pobreza en estas, pero por además, el segundo reto que también nos estamos enfrentando es la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para no bajar este ritmo y este interés que tú bien mencionas, Juan Manuel, de que los alumnos pierdan interés en estudiar y que no los gane el narcotráfico, no los gane la violencia, no los gane alguien más, ¿no? Que es lo que seguramente nos está pasando en muchos lugares de México. Por algo tenemos altos números de deserción escolar. Sí, y quisiera resaltar, o sea, cuando mencionaba prepararlo, nos enfocamos en 5 cosas cuando creamos esta estrategia de regreso a clases diferentes. Uno de eso era la priorización de contenidos. Okay. Nosotros estamos conscientes que con toda la carga socioemocional que estamos pasando en estos tiempos, pensar que puedes aprender la misma cantidad de contenido que usualmente aprenderías en un salón de clases, no creemos que sea factible. Entonces, capacitamos a nuestros profesionales de Enseña por México a priorizar contenidos. El segundo tema fue las habilidades socioemocionales. Entonces, ¿cómo te aseguras que estés apoyando a tus estudiantes en el aspecto socioemocional y que se sientan acompañados durante este proceso difícil? La transversabilidad. ¿Cómo puedes lograr que un conocimiento quizás de matemáticas se refuerce a través de otra materia y así no tengas que repetir un contenido o algo así, más bien que sea transversal y que se profundice ese conocimiento? El otro fue el de cómo apoyamos a aquellos estudiantes en peligro de deserción. Hacer un estudio, detectar con las comunidades cuáles son aquellos estudiantes que hay más probabilidad que haya deserción y darles este apoyo. Y ya por último, pues era este elemento de estrategias de apoyo en tecnologías, en temas más generales, pero fueron las 5 cosas en las que nos enfocamos en este regreso a clase diferente y lo hicimos, o sea, usando datos. O sea, digo que somos rigurosos porque hicimos un estudio para elegir a estas 5 cosas y luego constantemente estamos levantando censos que nos permitan ver si estamos logrando lo que queremos ver en este ciclo escolar diferente. Oye, ustedes muy bien preparados, mi estimado Juan Manuel. Afortunadamente el equipo de Enseña por México está muy bien preparado. Perfectísimo. Vamos a comenzar a cerrar el webinar. Me voy a permitir leer una última pregunta que nos colocaron en el chat. Si hay alguien más que desee preguntar, adelante, nos vamos a robar 5 minutitos más de Juan Manuel, aprovechando que estamos en el cierre final. Elda Durán, en este excelente trabajo que realizan, ¿han tomado en cuenta si el rendimiento del alumno o la alumna es el mismo cuando existe algún niño o niña con algún crónico degenerativa como la diabetes mellitus tipo 1, o si los docentes están informados o involucrados con el padecimiento del alumno? Lo que nosotros hacemos, o sea, no hemos medido esto, pero sí capacitamos a que los profesionales de Enseña por México puedan detectar cuando un estudiante tiene problemáticas más grandes, como una enfermedad, entonces poder canalizarlo con organizaciones que se enfoquen en este apoyo. O sea, no queremos dar un apoyo donde no nos sentimos expertos, pero lo que sí hacemos es canalizarlo y asegurar que el estudiante, el padre de familia de este niño o niña, pueda saber qué organizaciones dan apoyo para las enfermedades que detectamos. Y es en este aspecto, o sea, creo que esto se relaciona con el aspecto de la inequidad. O sea, si un niño ya viene con más desafíos como una enfermedad y no le estás dando este apoyo para esta enfermedad, pues va a crecer su brecha, o sea, se va a hacer más grande. Entonces, nuestra labor es detectarlas a lo más que podamos y canalizarlo con organizaciones que tengan o se estén enfocando en ese trabajo en la comunidad. En la comunidad. Perfectísimo. Mi estimado Juan Manuel, pregunta, ¿hay alguna forma, cómo podemos ayudar a Enseña por México? ¿Cuáles podrían ser nuestros canales si yo quisiera
ayudar a Enseña por México si yo quisiera donar a ustedes? Bueno, mira, pues hay dos formas, bueno, tres formas en las que yo veo que nos pudieran apoyar y hay y darnos parte de su tiempo. Tenemos un programa de mentores donde pues expertos pueden ser un mentor a profesionales de Enseña por México de segundo año porque queremos que pues ya están a punto de terminar el programa, sepan a dónde puedan ir y este mentor, este experto los pueda guiar. Entonces es un aspecto donde de hecho te ayuda a conocer el trabajo de un profesional de Enseña por México de cerca y también lo apoyas a él o a ella a que sepa qué paso tomar porque quizás no sepa, no esté seguro que sigue. El segundo es con alianzas y ustedes creen que con los que les presenté y lo que hacemos, ahí puede haber algún aliado interesado. Y cuando digo alianza, no me refiero nomás a alianzas de donativos, somos una organización de sociedad civil que vive de donativos, pero me refiero también a aquellas alianzas donde podamos quizás hablar con una municipalidad, una localidad, alguien que probablemente se pudiera beneficiar de tener profesionales de Enseña por México y empezar a hablar con esas comunidades y pues nosotros encargar y buscar a las secretarías de educación si realmente hay el interés. Entonces eso, otro tipo de aliados, organizaciones que se pudieran aliar con nosotros porque están trabajando en algo similar o pudieran contribuir a las tres transformaciones que les dije. Y por último, pues obviamente nunca, no dejaría de ser el director ejecutivo si no pidiera donaciones, que es mi trabajo principal. Entonces, si quieren apoyar a una organización que está midiendo los resultados y que es rigurosa en lo que está haciendo con la comunidad, pues apoyarnos con donativos. Esto es súper fácil. Nuestra página web es encenapormexico.org. Diagonal dona es por si quieren donar o si no, pues quieren aprender más de nosotros es encenapormexico.org. En Instagram, Facebook y las redes sociales estamos igual, todo Encena por México. Entonces es eso, si se volvieran un aliado, no importa la cantidad del donativo, nosotros les estaremos reportando qué es lo que estamos logrando, porque es lo que nos permite que nuestros donantes sigan teniendo confianza y nos den la confianza de darnos recursos económicos. Entonces esas son las tres formas: tiempo, alianzas generales o donativos. O donativos. Pregunta, Juan Manuel, ¿tienen alguna, ahorita que mencionabas estos 5 puntos que tomaron en cuenta para el regreso a clases en este contexto actual que tenemos de pandemia, ¿tienen algún taller particular, como por ejemplo de estrategias de apoyo en la tecnología, que alguna de las personas que nos están escuchando puedan acceder, puedan inscribirse y ustedes tengan la facilidad de impartirlo? Sí, de hecho ahorita estamos ejecutando gracias a una alianza que está apoyando a 5 países de Latinoamérica, México siendo uno, sobre el uso de tecnologías, donde estamos teniendo 4 talleres de 1 hora, 15, 1 hora y media, que se relacionan con este tema de cómo usar la tecnología mejor en la educación, totalmente gratuito. Entonces, si están interesados en este taller, yo les puedo informar cuando sea. Usualmente lo hacemos por localidades donde estamos, pero como es virtual, se pueden sumar y nomás registrar que pues participaron. Si están interesados, o sea, mi correo es súper fácil, juan@encenapormexico.org. La presentación, o sea, Cuauhtémoc, la que te envié, toma la libertad de compartirla porque me están preguntando las sedes. Tenemos en 10 estados, ahí vienen los 10 estados. Del norte a sur, ya rápido los digo porque Cuauhtémoc no te quiero robar más tiempo, pero es No, Baja no te California preocupes. Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. En el centro estamos en Ciudad de México, Estado de México, Puebla. En el occidente estamos en Jalisco y estamos en Tamaulipas, se me fue del norte, y también en Yucatán, en el sureste. Pero vienen ahí en el mapita por si tuvieran algún interés. Y obviamente, pues, en cada estado estamos en diferentes localidades. Perfectísimo, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu tiempo. La verdad es que esto que nos has compartido y que nos has presentado de Enseña por México nos deja un muy buen sabor de boca, pero también nos tendría que dejar esta reflexión de qué tan importante es la educación en México y que tenemos aún mucho por hacer si es que queremos seguir adelante como país, porque efectivamente traemos grandes problemas, traemos grandes datos ahí, pero ¿qué más si no ponemos las manos
a la obra, por ahí dicen, mi estimado Juan Manuel. ¿Algo que nos quieras compartir para comenzar a cerrar, mi estimado Juan Manuel? Bueno, pues muchas gracias por estar presentes. Me hubiera encantado, perdón que Brenda no se pudo sumar al final, pero ya habrá otras oportunidades donde pueda compartir ella sus aprendizajes. Pero gracias por escucharme y recordarles que pues para lograr un cambio por nuestro país, todos podemos hacer algo y todos tenemos esta responsabilidad de dejar a nuestro país mejor de lo que encontramos. Y yo he notado que si un individuo puede lograr algo grande, cuando lo hacemos en colectivo, podemos lograr cosas inimaginables. Entonces, los invito a que seamos parte de este liderazgo colectivo y que busquemos cómo lograr cosas grandes en conjunto en beneficio de la educación de México. Perfectísimo. Pues te voy a robar rapidísimo 2 minutos. Una pregunta que creo que es interesante, Papaki Mariana. ¿Cómo puedo ser un PEM? Te recomiendo que sigas nuestras redes sociales donde publicamos las convocatorias, pero la próxima convocatoria se abre a finales de este año. Entonces, ya sea para primera infancia o básica y media superior, ahí se publican los requisitos, pero sería a finales de este año y los requisitos incluyen desde pues tener la disponibilidad de pertenecer al programa por 2 años de tiempo completo, recibes una beca de manutención, entonces eso es para que te puedas dedicar de tiempo completo, promedio de por lo menos 8.0 en tu carrera, estar titulado, estar disponible a mudarte a donde te asignemos, entonces es eso. Las temáticas de los talleres estoy viendo es desde cómo usar tecnologías asíncronas y síncronas para apoyar a los estudiantes, el uso de Google Classroom, el uso de WhatsApp, el cómo a través de una educación a distancia puedes fortalecer las habilidades socioemocionales de tus estudiantes. Súper interesante. Dalila, gracias Juan Manuel por tan bonita labor colectiva para dar calidad de educación para todos, cerrando las brechas de inequidad. No, pues gracias a ustedes, porque si están aquí es que estoy seguro que también ustedes están haciendo su parte. Entonces, muchas gracias por seguir contribuyendo a mejorar la educación de nuestro país, que pues sí nos hace falta muchos líderes como ustedes. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Manuel. Esperemos que Brenda esté bien. No logramos conectarla al final, pero esperemos que también esté muy bien. Y los invito a que sigan en redes a Enseña por México. También síganos en redes a Neurona Estratégica. Compartan los videos, los subiremos a YouTube, a LinkedIn y Facebook, Twitter también. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles nuevamente. Que tengan muy buena tarde, Juan Manuel. Un fuerte abrazo y sigamos cuidándonos. Cuídense. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.